¿Te cuesta concentrarte, descansar de verdad o apagar la mente aunque pares? Soy Ana Fusté y estás escuchando The Glow Up Journey, el podcast donde hablamos de bienestar real. Saber que nuestro cerebro es un órgano que crece y que gana cuanto más lo entrenamos y lo utilizamos. Eso que nos habían contado siempre, que las personas no cambiamos, ¿es mentira? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Pues esa canción hay que cambiarle la letra. Sabemos que podemos evolucionar y cambiar, tengamos la edad que tengamos. Con la edad vamos perdiendo esa capacidad de jugar, es como que nos vamos deprimiendo, ¿no? Hoy charlamos con Marta Romo, experta en neurociencia aplicada, sobre cómo entrenar tu cerebro para reducir la ansiedad, ser más productiva sin agotarte y aprender a parar sin sentir culpa. Una distracción es tu cerebro hablándote y diciéndote que necesitas algo. Hay muchos adultos analfabetos emocionalmente hablando. Muchas veces la procrastinación es un mecanismo de tu cerebro para ponerse en un estado de alto rendimiento después. El aislamiento social, ese sentimiento de soledad, era mucho más perjudicial para la salud que fumar 9 cigarrillos al día. Cada vez que nos conectamos a una pantalla, nos desconectamos del mundo. Nuestra piel recibe estímulos constantes, el paso del tiempo, el sol, el bullicio diario. Nuestra piel nos acompaña. En To Pulse elegimos lo que nos hace sentir bien. Elige brillar. Elige ser tú misma. Elige la cosmética que evoluciona contigo. Con fórmulas efectivas y resultados probados. Elige rutinas sencillas que se adaptan a tu día a día. To Pulse une eficacia y transparencia. Elige To Pulse y siente la diferencia en tu piel. Ella es pedagoga especializada en neurociencia aplicada al liderazgo, además es fundadora de un centro de entrenamiento cerebral y de una consultora de talento, aparte también conferenciante y escritora. Bienvenida, Marta Romo, al podcast. Hoy me hace especial ilusión tenerte aquí porque es un tema que, ya te he comentado, pero personalmente me apasiona. Bienvenida. Muchas gracias, Ana, por invitarme y deseando tener este ratito de conversación contigo. Bueno, siempre me gusta empezar las entrevistas conociéndonos un poquito más. Me gustaría preguntarte ¿cómo has acabado en la neurociencia? ¿Cómo empezó todo? Y qué camino seguiste para llegar aquí. Bueno, pues todo empezó con mi amor por el cerebro y desde siempre me ha interesado saber y conocer cómo funcionamos, cómo aprendemos. Especialmente me encanta el mundo del aprendizaje. Y en el año 2010, pues en un congreso en Estados Unidos, un congreso de temas de talento, de formación, de aprendizaje, pues descubrí a uno de los padres de la neurociencia aplicada al liderazgo. Escuché una conferencia suya y me voló la cabeza, ¿no? Porque me di cuenta de que todo ese conocimiento científico me podía ayudar a trabajar con las personas de ese otro lugar, ¿no? Especialmente con esas personas que son más analíticas, más escépticas, y explicándoles el funcionamiento de su cerebro, de su mente, de sus pensamientos, de sus emociones, pues me resultaba mucho más sencillo después ayudarles. ¿Y qué es la neurociencia? Bueno, pues al final es la ciencia que estudia pues nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, que está pues por todo el cuerpo también, ¿no? A través de las neuronas y se puede aplicar a un montón de escenarios o de ciencias diferentes, ¿no? Por eso hablamos de neurociencia aplicada. Me fascinó tu libro, Entrena tu cerebro. Tiene más de 10 años, pero como hablábamos, todavía está vigente porque en su momento fue como muy novedoso todo lo que contabas en el libro. Sí. Hay una cosa que me fascina, que explicas en el libro, y es que el cerebro es el único órgano que no se desgasta. ¿Puedes explicarnos un poquito más sobre esto? Porque me parece alucinante. Sí, pues efectivamente, cuando empecé a hablar de estos temas en España todavía esto pues no era nada conocido, ¿no? Y precisamente es una muy buena noticia, ¿no? Saber que nuestro cerebro es un órgano que crece y que gana cuanto más lo entrenamos y lo utilizamos gracias a una propiedad que tiene, que es la neuroplasticidad, que es esa capacidad de resetearse, de seguir transformándose, pues simplemente viviendo, ¿no? Y viviendo intensamente. O sea que eso que nos habían contado siempre, que las personas no cambiamos, ¿es mentira? No, es una neurotontería. Total. En tu libro, se llama Entrena tu cerebro. ¿A qué te refieres con entrenarlo? Pues mira, entrenar el cerebro quiere decir conocer qué necesita tu cerebro para pues entrar en alto rendimiento y funcionar pues con todas sus prestaciones, porque hay veces que vamos un poquito a medio gas o a medias, ¿no? Entonces, para mí entrenar el cerebro, que es lo que explico en el libro Entrena tu cerebro, tiene que ver con la constancia y con la variedad en tu día a día de actividades, porque hay veces que tenemos como agendas muy, como yo digo, monocromáticas, donde hacemos siempre lo mismo. Vas a trabajar, el mismo tipo de trabajo, donde además tienes bastante estrés, llegas a casa, te quieres desconectar del mundo y al día siguiente casi que lo mismo, ¿no? Y estás esperando al fin de semana para hacer cosas diferentes. Y la clave para que tu cerebro funcione mejor, incluso en el trabajo, en esos días de estrés,
es meter variedad en tu día a día, hacer otro tipo de cosas más allá de trabajar, estimular otro tipo de ondas cerebrales que lo que te hacen es trabajar esa flexibilidad mental que te va a ayudar a entrar en alto rendimiento. Como por ejemplo, o sea, ¿cuál sería una rutina que podríamos meter en nuestro día a día que nos puede ayudar a entrenar el cerebro de forma realista en nuestro horario? Pues mira, cosas que tendríamos que hacer todos los días y cuidarlas y cultivarlas, cosas sencillas. La primera, el sueño, dormir, que parece que es algo que está ahí, ¿no? Hay que dormir, pero tiene una función muy, muy importante para el funcionamiento cerebral, y si no cuidamos el sueño, todo lo demás nos va a dar igual, ¿vale? Por mucho que hagamos otro tipo de cosas, la base es el sueño. Más cosas que tendríamos que hacer, tener una vida activa a nivel de movimiento. Yo muchas veces digo que ir al gimnasio un ratito no es tener una vida activa, es ir al gimnasio un ratito. Tener una vida activa es tener movimiento con frecuencia, es decir, si estás pues todo el día sentado, pues programarte, ¿por qué no tener una reunión por teléfono, una llamada telefónica mientras caminas? Te levantas y aprovechas ese ratito para moverte. O cada cierto tiempo tener un aviso, una alarma para hacer algún movimiento, algún snack de movimiento, sentadillas o salir a caminar, hacer algo para moverte, para tener un poquito más de vida activa. Tener contacto social presencial todos los días, contacto físico. Necesitamos olernos, tocarnos, sentir que formamos parte de algo, ¿no? Y muchas veces en el día a día pues esto se complica, o si teletrabajamos mucho o trabajamos en remoto, a veces tenemos mucha videollamada y no está ese contacto piel con piel, ¿no? Que también lo necesitamos. Y luego tenemos también que incorporar momentos de desconexión, en el sentido de momentos de hacer nada. A mí me gusta hablar mucho de ese concepto de nadear, donde mandas a tu cerebro al patio de recreo y que se vaya donde quiera. Y realmente son momentos que además estimulan tu creatividad. Totalmente. Y por último, también pues añadiría momentos de juego, momentos donde te atreves a probar cosas, a descubrir cosas, a manipular trabajo manual. El trabajo manual es un entrenamiento cerebral maravilloso, porque estás accediendo a tu cerebro a través de tus neuronas motoras, ¿no? Entonces todo lo que es escritura, montar cosas, hacer arcilla, ese trabajo manual también estimula mucho, ¿no? Entonces todos los días tener algo así que tenga que ver con el juego, pues también puede ser muy interesante. Pues sí, es súper interesante, porque aparte, si lo piensas, los niños pequeños en el colegio hacen mucha parte de trabajo de psicomotricidad fina, ¿no? Y de trabajo manual, y luego a medida que nos vamos haciendo mayores eso lo perdemos. Sí. Y luego no nos queda espacio en nuestra agenda para hacerlo, ni lo consideramos muchas veces. Sí. No sabemos lo importante que es también para nuestro cerebro. Sí, es curioso porque fíjate, en el mundo animal, sobre todo el mundo de los mamíferos, cuando un animal deja de jugar, los etólogos, los expertos en comportamiento, suelen pensar que está deprimido, aunque sea un animal adulto, ¿no? Y esto, si alguien tiene perro o gato en casa, lo puede comprobar, ¿no? Y fíjate, los adultos, que con la edad pues vamos perdiendo esa capacidad de jugar. Yo muchas veces pienso eso, digo, es como que nos vamos deprimiendo, ¿no? Cuando dejamos el juego en nuestra vida. Sí, bueno, esto lo he visto con mis hijos también, cuando los ves jugando, y yo juego mucho con ellos también. Me miro a veces desde fuera y piensas, lo estoy recuperando, y qué bien sienta también. Sí. Has hablado antes del sueño, que es una pata importante. Me has hecho sentir un poco mal porque yo eso lo llevo regular. ¿Qué efectos puede tener en el cerebro el dormir poco repetidamente durante un tiempo sostenido? Claro. A ver, hay momentos en la vida, pues por ejemplo cuando pues de repente eres mamá, eres papá y tienes un bebé en casa, pues es verdad que vas a saber que tu sueño durante unos meses, un periodo de tiempo, va a estar trastocado, ¿no? Y nuestro cuerpo está preparado para eso, ¿no? Pero más allá de esa época vital, pues es verdad que necesitamos tener una consistencia en cuanto a horas de sueño y calidad de sueño. O sea, todos deberíamos despertarnos con energía y con ganas de comernos el día, ¿no? Y esto no siempre sucede así, ¿no? No tenemos buenas noches a veces. Entonces, esto tiene un impacto en que, por ejemplo, al día siguiente te va a costar muchísimo más incorporar nueva información, nuevos estímulos a tu cerebro. Porque por la noche, cuando dormimos, el cerebro lo que hace, no descansa, se pone a funcionar a tope, y lo que hace es organizar toda la información que has ido incorporando a través de tus sentidos, y la organiza, desecha lo que no sirve, la conecta con otras ideas. Y entonces al día siguiente, de alguna manera, es como que te has reseteado y estás disponible para recibir más información. Si tu cerebro no ha podido hacer eso durante la noche, al día siguiente estás embotado y no te cabe más. Y entonces estás todo el día bostezando,
te cuesta mucho más controlar tus impulsos emocionales, tu humor, estás más irascible, etcétera, etcétera. Entonces, claro, por eso yo siempre digo que es la base de todo. Si quieres empezar por hacer un pequeño cambio, empieza por cuidar el sueño, ¿no? Por ejemplo, alguna recomendación interesante es cuidar la entrada a la cama. ¿Cómo te vas a dormir? Eso es muy importante porque nuestro cerebro es como una máquina anticipatoria, de alguna manera, y todo el tiempo está pensando qué es lo siguiente. Entonces, si tú ya le dices que lo siguiente es dormir y le vas avisando, de alguna manera a nivel eléctrico va bajando esas frecuencias y te va preparando para esa inducción del sueño. Entonces, tener rutinas todos los días, la misma rutina, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor una rutina de skincare, ¿no? Antes de irte a dormir, dándote un masajito, etcétera. Si todos los días lo haces, pues es un aviso para tu cerebro que lo siguiente es irse a dormir, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso nos puede ayudar a dormir mejor, por ejemplo? Sin duda. Me gusta. O sea, el skincare nos puede ayudar a dormir mejor y a descansar mejor. Sí. Bueno, y como padres y madres, porque en el libro hablas de entrenar el cerebro, ¿cómo podemos hacer también con nuestros hijos, hijas, ayudarles en este proceso? Bueno, yo creo que como padres y como madres lo más importante para mí en el aprendizaje es el modelaje. O sea, muchas veces nos obsesionamos con cómo les decimos las cosas, qué es los límites que les marcamos, que sí que es importantísimo, pero desde mi punto de vista y como pedagoga, para mí lo más importante es lo que los niños ven de nosotros. Es decir, lo que hacemos habla muchísimo más alto que lo que decimos. Entonces ellos están todo el tiempo reflejando nuestro comportamiento a través de sus neuronas espejo y a través de la admiración que sienten por nosotros, que somos sus figuras de referencia, somos sus ídolos de alguna manera, ¿no? Qué bonito. Entonces, claro, tenemos ahí una responsabilidad muy grande con nuestra propia vida. Entonces, a mí muchas veces me gusta decir eso, que más que obsesionarte con que tus hijos estén felices, ¿no? Obsesiónate con estar bien, porque eso es lo que ellos van a aprender de ti y tú vas a estar también mucho más disponible para poder estar por ellos, ¿no? Y estar verdaderamente presente. Totalmente. Bueno, en tu libro Entrena tu cerebro también hablas de entrevistarte con el cerebro. ¿Puedes explicarnos un poquito qué es eso de entrevistarse con el cerebro y cómo podemos empezar a hacerlo? ¿En qué consiste? Bueno, pues esta metáfora me gusta mucho utilizarla porque tiene que ver con interesarte por cómo funciona tu cerebro y ser especialmente capaz de responder a preguntas sobre ti. Preguntas sobre cuáles son los mejores momentos que tienes en el día para concentrarte, cuándo necesitas descansar, de qué te hablan tus distracciones, porque muchas veces nos distraemos sin querer y nos dejamos llevar, pero una distracción es tu cerebro hablándote y diciéndote que necesitas algo, ¿no? Y muchas veces no hacemos caso. O saber cuándo parar, saber cuándo descansar, saber cuándo poner un límite. Hacer una entrevista con tu cerebro es saber responder ese tipo de preguntas y ser libre como para poder luego acompañarlo con acciones, ¿no? Es que me parece muy, muy interesante. Es algo que nos planteamos pocas veces, ¿no? Es decir, ¿en qué momento del día me concentro más? ¿Hay algunas horas que se repitan o cada persona es un mundo? Bueno, cada persona es un mundo, pero cada persona es un mundo porque nos hacemos un lío tremendo y tenemos vidas muy caóticas y muy en contra de lo que nuestro sistema original, sistema de origen, necesita. Vamos un poco al revés. Entonces, por eso surgen esas individualidades y peculiaridades y escuchas a personas que te dicen, no, yo es que por la noche soy más búho y me concentro mejor o estoy más activo, o al revés, ¿no? Pero esas individualidades realmente son pues peculiaridades del ritmo de vida que tenemos. En realidad, los mejores momentos que tenemos los seres humanos para estar atentos, concentrados, hacer deporte, tener más energía es a primerísima hora de la mañana. O sea, incluso desde las 5 y algo de la mañana ya estamos empezando a segregar cortisol, que regula la temperatura de nuestro cuerpo, nos da energía y es ese chute que necesitamos para activarnos. Y muchas veces estamos dormidos, ¿no? A primera hora de la mañana. Yo no me puedo levantar a esa hora. O sea, no, claro, tampoco hace falta a las 5, pero prontito, ¿no? A las 6, 7 de la mañana estamos con muchísima energía. Es verdad que cuando empiezas a introducir pequeños cambios en estas rutinas de sueño, al principio estás fatal y dices, Dios mío, ¿esto qué es? Yo soy búho, yo necesito por la noche. Pero cuando coges ritmo, te das cuenta de que funcionas mucho mejor. O sea, se puede entrenar, porque por ejemplo, yo soy búho, ¿no? Lo que estás comentando y me ha pasado desde que recuerde. O sea, soy de ese tipo de personas que por la noche cuando todo el mundo duerme, pues te concentras mucho más, eres mucho más productiva y lo he intentado cambiar, pero me es imposible. O sea, yo no me
no me puedo ir a dormir más temprano porque mi cabeza se activa. O sea, a las 11 se enciende una alarmita y empieza a activarse y luego por la mañana me cuesta un mundo levantarme. Claro. ¿Eso se puede entrenar? Bueno, yo he vivido ese proceso porque yo también me consideraba súper búho. De hecho, identifico el origen de eso, ¿no? Normalmente tenemos anclajes con momentos de nuestra infancia, nuestra adolescencia, donde nos han, de alguna manera nos llevan a activarnos más por la noche. Yo en mi caso recuerdo que con mi familia, mi madre, mis hermanos y yo, por las noches era el momento después de la cena que hablábamos juntos, dábamos gracias por el día. ¡Qué maravilla! Hacíamos oración, que mi madre era también muy creyente y era un momento súper divertido. Mi hermano contaba chistes. Entonces yo he vivido toda mi infancia y parte de mi adolescencia viviendo eso por la noche, ¿no? Y claro, nos íbamos muy tarde a dormir y con mucha activación, ¿no? Claro. Y lo recuerdo muy positivamente. Entonces para mí siempre ha sido un momento muy mágico. Pero yo cuando empecé a investigar todo el tema de los ritmos y los ciclos, ¿no? de nuestro cuerpo, también un poco el tema de la luz solar, cómo nos afecta, las luces artificiales, que eso es un tema apasionante, pues me di cuenta de que lo estaba haciendo, que estaba yendo en mi contra. Y entonces a mí lo que me funcionó es levantarme antes. O sea, no poner el foco en voy a acostarme antes, porque eso es muy difícil. Muy difícil, te metes en la cama, no te duermes, es lo peor. Sino voy a levantarme antes. Entonces voy a ponerme algún compromiso a primerísima hora de la mañana, voy a hacer algo que no me quede más remedio que madrugar, de tal manera que va a llegar un momento que voy a tener sueño por la noche antes. Y a mí eso me ayudó mucho. Qué bueno, y luego vas a ver que si consigues cambiar ese ritmo que tienes de sueño, por la mañana vas a tener tu espacio de energía, una especie de oasis donde tus niños están durmiendo, hay silencio en casa y en mi caso es mi momento. Sí. Entonces yo ya empiezo el día, avanzo un montón de cosas a esas horas. Y con otra energía también, ¿no? Porque ya no vas arrastrándote, porque también cuando te vas a dormir tan tarde, luego a la mañana siguiente cuesta mucho más arrancar. Justo. Hablas de la neuroplasticidad, antes lo hemos pasado así muy rápido por encima. ¿Puedes explicarnos un poquito más qué es y cómo funciona? Sí, pues es la capacidad que tiene nuestro cerebro de regenerarse, de generar nuevas conexiones y de crear también nuevo tejido neuronal. Hasta hace poquitos años, sí, porque hasta hace poco pensábamos que las neuronas se morían con la edad y ya está, y no había nada que hacer. Pero ahora sabemos que no, que ya la excusa de yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, pues esa canción hay que cambiarle la letra, ¿no? Porque sabemos que podemos evolucionar y cambiar, tengamos la edad que tengamos. Es cierto que cuando somos pequeños nuestra capacidad plástica y cerebral es mucho mayor porque funcionalmente es así y también porque cuando somos pequeños nos estamos obsesionados con aprender, no hacemos otra cosa, ¿no? Estás todo el día, cuando estás aprendiendo a andar, pues todo el día te levantas, te cae, te levantas, te cae. Cuando somos mayores no nos obsesionamos tantos con el aprendizaje, no tenemos todo el tiempo disponible para hacerlo, entonces nos cuesta más, pero capacidad tenemos, sin duda. Por eso a mí me gusta mucho hablar, yo siempre cuando llega septiembre o llega enero, esos momentos del año donde todos nos hacemos como buenas promesas, buenos propósitos, ¿no? Buenas intenciones, pues siempre digo, obsesiónate con un objetivo. O sea, céntrate en una cosa, solo una cosa, y obsesiónate con ello. Que todos los días practiques eso durante un tiempo, porque es la manera, ¿no? De que tu cerebro realmente se vaya generando esa plasticidad. El hecho de generar nuevas neuronas o conexiones neuronales, ¿cómo se hace? Sí, pues mira, hay distintas maneras, ¿no? de hacerlo, pero hay algo muy interesante que se descubrió hace poquito tiempo y es que hay una zona en nuestro hipocampo que es la que alimenta ese tejido neuronal y que tiene que ver con el aprendizaje y que necesita pues una proteína muy específica para poder hacer este proceso, que es la BNDF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y sabemos que, por ejemplo, haciendo ejercicio físico, moviéndote, ¿no? y sudando, pues generamos esa proteína tan necesaria para alimentar esas nuevas neuronas. Por eso es tan importante tener vidas activas y cuando estamos haciendo ejercicio no solo entrenamos el cuerpo, sino que estamos también capacitándonos para regenerar nuestro cerebro. Súper interesante, o sea, el deporte ya no solo a nivel físico y mental, sino también a nivel de regeneración. Sí, es muy, muy interesante. Y cómo la neurociencia, hablando ya más del campo de las emociones, nos puede ayudar a regular las emociones o al cómo nos sentimos. Bueno, pues yo creo que al final, para mí lo que la neurociencia nos trae y es esos beneficios, ¿no? que nos trae a un montón de campos educativos, social, personal, clínico, laboral, es precisamente el comprender el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no?
comprender cómo funcionan nuestras emociones, entender cómo las emociones son efímeras y que tienen una función específica, que no están ahí porque sí, ¿no? Para que nos sintamos de una manera, sino que nos están dando información sobre algo que está aconteciendo fuera de nosotros, que puede ser una amenaza, que puede ser una pérdida, que puede ser algo que necesitas recordar, que puede ser algo con lo que necesitas comprometerte, pero que tiene una función y un para qué es muy interesante. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de la dialéctica emocional, que es de alguna manera es una manera de relacionarte con tus emociones, preguntándote qué me está diciendo esta emoción, ¿no? Si estoy triste o tengo un sentimiento de frustración o estoy apagada, ¿no? Pues, ¿qué hay aquí, no? Entonces, indagar. Normalmente sabemos que cuando nuestro cuerpo pues, experimenta ese tipo de emociones vinculadas con la tristeza, ¿vale? O el aburrimiento o algo así, pues se activa nuestro sistema parasimpático, es decir, bajamos la energía y nos experimentamos un poquito de malestar, ¿no? Entonces, ser capaz de identificar todo eso, es decir, ahora mismo tengo menos energía, ahora mismo necesito sentirme acompañado, hablar con alguien. O sea, lo que hablábamos antes de hacer esa entrevista, pues nos puede ayudar mucho, ¿no? Y la neurociencia nos ayuda a comprender todos esos procesos, ¿no? Me parece muy importante y suerte que esto ha ido cambiando, pero yo me acuerdo cuando éramos pequeñas no se hablaba de emociones, de identificar, y ahora veo pues como incluso en los colegios ya trabajan las emociones, les ponen nombre, las identifican primero pues con dibujos, fotos, y ahora pues incluso pues nuestros hijos te pueden decir, pues mira, estoy enfadado, estoy triste, porque ya saben identificarlo. Entonces también es más fácil de esta forma pues ya hacer este siguiente paso, ¿no? Que es el decir, vale, ¿cómo me siento? Y poder actuar, que me parece que es muy importante. Sí, y lo que es verdad lo que dices, que a nuestros niños es verdad que les estamos como alfabetizando más emocionalmente, pero hay muchos adultos analfabetos emocionalmente hablando. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con empresas y a veces que me encuentro con directivos, con CEOs, directoras generales o personas que tienen equipo y que tienen puestos de mucha relevancia, que a veces son incapaces de verbalizar cómo están. Y fíjate, en una conversación es muy importante poder incorporar en tu lenguaje incluso cómo estás, porque es la valoración que haces de las cosas. O cuando vas a dar un feedback a una persona, necesitas decir cómo te afecta a ti eso que estás diciendo, si te gusta o no te gusta. Es la valoración que estás haciendo y es una manera de hacerte presente, de conectar con el otro, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo muy bonito también con adultos para ayudarles a reconectar de nuevo con sus emociones y poder conectar con las otras personas, ¿no? En la conversación. Totalmente. Yo creo que poco a poco vamos transitando para ese camino y creo que nos va a ayudar mucho. Hablemos ahora de un tema que yo creo que está muy presente en nuestra sociedad, que yo no sé si es cierto o es mentira, que es la ansiedad. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando sentimos ansiedad y qué podemos hacer para regularla o comprenderla? Bueno, la ansiedad al final es un mecanismo de defensa que tiene pues nuestro cerebro y que está en todo nuestro cuerpo para avisarnos, ¿no? Y para ponernos en guardia de que hay una amenaza, hay algo que acontece, pues que está poniendo en riesgo algo importante para nosotros. El tema está en que todos podemos sentir miedo. La ansiedad viene de esa emoción que es el miedo. Todos podemos sentir miedo. El miedo es totalmente adaptativo, pero cuando ese miedo de alguna manera se nos escapa de las manos y se convierte en una constante en nuestro día a día, pues llegamos a esos estados de ansiedad, ¿no? Y es verdad que hoy en día es una especie de casi pandemia, ¿no? Porque hay muchísima ansiedad. Vivimos el momento de... No es que haya una crisis, es que hay policrisis. O sea, hablamos de guerra aquí, guerra allá, pasa no sé qué, de repente... O sea, parece que todo está como permanentemente en un estado de incertidumbre tremenda, ¿no? Y esto genera mucho miedo en nosotros. Y estamos expuestos hoy en día a muchas más noticias a nivel global bueno, pues que antiguamente, ¿no? Que nuestros padres, nuestros abuelos. Y es verdad que en el mundo siempre ha habido pues muchas crisis, muchas dificultades, hambrunas, enfermedades, pero claro, el tener tanta información hoy en día, estar expuesto a tantas malas noticias, yo a veces recomiendo, digo, apaga toda esa información, desconéctate un poco de todo eso, porque al final es que nos va a dar algo, ¿no? No podemos sostener tanto. O sea, de hecho, cada vez oigo más hablar de crisis de ansiedad, de ataques de pánico en mi entorno, cuando igual pues hace más tiempo nuestros padres no hablaban de eso, lo llevaban de otra forma, ¿no? Pero ahora es cierto que es que tú abres el móvil, abres las redes
y está allí el constante bombardeo que a veces, incluso magnificando cosas que quizá no son, yo creo que eso nos va afectando mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestro cerebro para que nos afecte lo mínimo posible o para rebajar esos niveles de ansiedad? Todo esto que estás comentando se llama indefensión aprendida, es decir, vamos aprendiendo que frente a todas estas situaciones no podemos hacer nada porque no dependen de nosotros, ¿no? Entonces, precisamente lo que hay que hacer es cambiar el foco y poner la atención en lo que sí depende de nosotros. Entonces, todo eso que no depende de nosotros lo que hace es generar pensamiento complejo, pensamiento además cargado de sesgos, de errores, de trampas mentales que amplifican todavía más nuestro estado emocional. Pero cuando nos centramos en lo que está pues, en nuestro círculo de control, en lo que sí depende de mí, que es lo más cerca que tengo, que es, oye, mi persona, cómo me puedo ocupar yo de cuidarme en mi día a día, mi familia, mis amigos, mi equipo de trabajo, o sea, lo que está más cerca de mí, mi vecindario, mi ciudad, ir un poquito de menos a más, poner el foco ahí y ver que puedo hacer cosas, me va a ayudar a eliminar un poquito ese sentimiento de indefensión y esa ansiedad que nos genera el, jolín, todo está fatal y no puedo hacer nada para remediarlo, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y luego trabajar mucho a mí me gusta mucho hablar de pensamiento simple versus pensamiento complejo, que hablábamos antes, ¿no? El simplificar nuestro pensamiento, tratar de identificar todas las trampas mentales o sesgos cognitivos que metemos, que lo que hacen es generar mucha más ansiedad. Por ejemplo, muchas veces en nuestros pensamientos o en nuestras conversaciones generalizamos. Es que siempre o es que nunca me llamas, tal. Simplemente el siempre o el nunca ya están amplificando la situación, ¿no? O, es que tengo 1000 frentes abiertos. Bueno, no, tienes 10 correos por responder y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, ¿no? Pero concrétalo. Claro. Eso es Pero también hay pensamiento una simple. tendencia de ir hablando así, o sea, la frase del no me da la vida. Bueno, yo creo que la hemos incorporado y es estoy muy estresado, muy estresada, no me da la vida. Y ya la tenemos y sí, parece como que te agrava, ¿no? Un poco la... De hecho, fíjate, yo en mi libro Hiperdesconexión comienzo con esto, con el no me da la vida. ¿Cómo puede ser? ¿No? Tenemos que subirnos a la vida. ¿Cómo que no nos da? Claro que sí, ¿no? Pero nos hemos habituado que eso es lo normal, Sí. que estamos todo el tiempo ocupados, que pasan un montón de cosas que no puedo hacer nada, tal, que vamos con la lengua afuera y que llego a mi casa y necesito desconectarme de todo. Porque no y aquí puedo viene más. un punto que quería decirte. Tú hablas también de parar y no hacer nada, la importancia de parar a veces, pero claro, la mayoría de nosotros llegas a casa y lo primero que haces es, ¿no? Te coges el móvil, encefalograma plano, venga, voy haciendo scroll infinito, porque es nuestra forma de, ver un poco qué pasa en el mundo, o entretenimiento fácil, y de así pues desconecto un poco de lo que me ha pasado durante el día. Sí. ¿Esto cómo afecta al cerebro? ¿Qué opinión tienes de este tipo de parar? Sí, ese tipo de ocio o ver una serie o ver no sé cuántos capítulos de una serie, ¿no? Esto tiene un nombre, ¿no? Es el brain rot o el empobrecimiento cerebral. Ese tipo de entretenimiento lo que genera en nosotros es un estado mental de empobrecimiento, pero literal. Es decir, nuestra mente, nuestra atención se fragmenta, se empobrece nuestro lenguaje totalmente, nuestra memoria también se debilita. A nivel emocional tenemos un sentimiento de culpabilidad porque se te pasa el tiempo volando, no controlas. Tú a lo mejor dices, bueno, voy a estar 5 minutos y al final has estado 1 hora. Con las redes es una locura. O sea, puedes estar 2 horas y no te has dado cuenta. Tiempo volando. Entonces esto genera mucha frustración, mucha malestar, mucha culpabilidad, con lo cual emocionalmente te quedas peor. No es algo que no sales mejor después de haber estado scrolleando, sino al revés. Sí. Y luego se habla también de un fenómeno que es la fatiga, una fatiga crónica. O sea, estás como mentalmente cansada, incluso físicamente, porque al final lo que hay en la mente pues afecta al cuerpo y lo que hay en el cuerpo también en la mente, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto tremendo en nosotros, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones, en nuestro bienestar. Y yo creo que es mucho más grave de lo que pensamos. ¿Y qué forma de parar sería más recomendable? Es decir, llegamos a casa cansadas del trabajo. ¿Qué recomendarías hacer en ese rato que pueda ser un poquito más estimulante? Claro, es que fíjate, Ana, lo que sucede en ese rato, donde tú necesitas coger el móvil o la tablet o ponerte series a tope, eso es una consecuencia de algo. Entonces, cuando tú te pones como objetivo, no voy a coger el móvil, no voy a entrar en redes sociales, ansiedad. Da igual, claro, porque es que es Sí. una consecuencia. Hay que ir al origen, a la causa, ¿qué te está llevando a ti en tu vida para necesitar eso? Para necesitar no pensar, ¿no? Y al final pues son otro tipo de cosas. Hay que ver cómo es tu día a día.
Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Bueno, lo que hemos dicho antes, de a qué hora te levantas, cómo has descansado la noche anterior, cómo es tu alimentación. Hay alimentación que de alguna manera nos quita mucha energía, muy inflamatoria, y hay otro tipo de alimentación que es todo lo contrario, que nos da mucha energía, ¿no? Hay que ver también en el día a día, pues si trabajas, cómo es tu ritmo de trabajo. Hoy en día vamos encadenando reuniones, por ejemplo, y no dejamos tiempo entre una y otra para procesar la información. Entonces el cerebro al final se empacha, claro. Y llega un momento que no puede más y dice, déjame en paz, que no quiero pensar, que no quiero nada, ¿no? Nada, sí, sí. Entonces, claro, es como, habría que ir cogiendo trocitos de nuestra vida para volver a integrarlos, para volver a ponerlos en su sitio. Nos hemos desconectado de la naturaleza, de la luz del sol, estamos todo el día bajo luces artificiales, que lo que hacen es engañar a nuestro cerebro. Entonces el cerebro al final lo que dice, no puedo más, pues eso, me bajo de la vida, me meto aquí, que no tengo que hacer nada y estoy a salvo. Y mañana pues será otro día. Claro. Sí. ¿Hay alguna forma en la que podamos como utilizar nuestro cerebro para trabajar mejor, para ser más eficientes? ¿Qué papel juega nuestro cerebro en esta efectividad en el trabajo? Pues mira, al final nuestro cerebro a la hora de trabajar está utilizando una serie de recursos cognitivos todo el tiempo, como son, por ejemplo, la atención, bueno, la percepción, cómo captas la información, la atención, el foco. Aquí hay cosas curiosas porque nos han dicho mucha neurotontería también con respecto a la atención, ¿no? Que si hay curvas atencionales, ¿no? Que no, sí. la atención solo dura tantos minutos. Y al final eso sí que es un dato absolutamente personal, no se puede generalizar, va a depender de cómo estás, de cómo está tu cuerpo, de qué necesidades tienes, ¿no? Entonces saber modular y saber activar determinados protocolos para entenderte a nivel atencional, pues lo que os comentaba antes, ¿no? De muchas veces viene una distracción a tu cabeza y tú no le haces caso. Sin embargo, es una distracción que te está hablando de una necesidad. A lo mejor necesitas parar porque estás cansado, porque tienes sueño, porque tienes sed. Muchas veces es un tema de hidratarte. Porque tienes un sentimiento de soledad y coges y entras en redes sociales. Entonces, bueno, entender de qué te está hablando esa distracción, qué necesitas en ese momento. El mero hecho simplemente de hacerte esa pregunta y responderla, saber responderla, ya va a cambiar tu estado atencional. Te va a permitir continuar de otra manera o satisfacer esa necesidad también. Y luego también tener momentos, o sea, nuestro cerebro necesita momentos para que entre en funcionamiento lo que llamamos la red neuronal por defecto, esos momentos donde procesas la información, donde divagas, no estás atendiendo, sino que estás conectando ideas, conectando puntos. O sea, un poco como lo que pasa por la noche, pero durante el día, ¿quieres decir? Y estás perdiendo un poquito el tiempo, necesitas durante el trabajo también necesitas momentos de desconexión para perder el tiempo. Hay algo que funciona muy bien, que yo siempre digo que es que si quieres concentrarte mucho en algo o tienes una tarea difícil entre manos, para entrar en alto rendimiento, para tener un cerebro en modo creativo, hay una frecuencia, que es lo que llamamos los momentos ajá, ¿no? La frecuencia gamma por encima de 33 hercios a nivel eléctrico, esto se puede medir con electroencefalograma. Pues para llegar a esos momentos ajá, tú no puedes obligarte. Yo no te puedo decir a ti, Ana, ponte creativa ahora mismo, venga, dame una idea genial, invéntate algo. Normalmente llega como llega. Claro, eso llega como llega y normalmente llega cuando menos te lo esperas. Sí, ¿no? Que a veces te preguntas, ¿y cómo lo he hecho? Claro. Tengo que repetir todo lo que he hecho hasta ahora para ver si consigo otra vez este momento y luego no lo consigues. Claro, porque normalmente son momentos, son estados de tu cerebro, estados alfa que llamamos, que es la antesala de ese momento ajá, de ese momento gamma, donde estabas precisamente con tu mente divagando, donde estabas perdiendo el tiempo. Por eso las mejores ideas siempre vienen cuando te vas a dormir, cuando estás en la ducha, cuando estás haciendo deporte, de vacaciones. O sea, estás cocinando y no te vienen cuando estás trabajando, cuando lo necesitas, ¿no? Pero, ¿qué tal si incorporamos ese tipo de momentos donde pierdes un poquito el tiempo para activar esas ondas alfa, tener esos momentos ajá mientras trabajas? Entonces yo cuando, por ejemplo, me tengo que enfrentar a una tarea muy difícil, antes de empezar, pierdo el tiempo. ¿Y cómo lo pierdo? Pues no sé, ordeno la mesa, busco información sobre algo, hablo con alguien. Es que yo me siento mal si hago esto. O sea, tengo el sentimiento interno de, estás perdiendo el tiempo, que tendría que estar haciendo algo. Y luego tienes esa frustración o esa ansiedad de, estoy perdiendo el tiempo. Claro, pero fíjate, tu cerebro te lleva a perder el tiempo porque sabe qué es lo que necesitas. Muchas veces la procrastinación, o sea, el posponer algo importante mientras haces otras chorradas, otras tareas pequeñas o menores,
es un mecanismo de tu cerebro para ponerse en un estado de alto rendimiento después. Y como tú te frustras y te sientes más culpable y te estresas más, pues todo lo contrario. Claro. Entonces la neurociencia lo que nos ayuda es entender que tu cerebro necesita eso para funcionar, para ser mucho más eficiente y respetarlo. Y permitirte en un momento decir, voy a perder el tiempo un ratito. Y vas a ver que a veces son 5 minutos, a veces son 10 minutos y ya entras en la tarea. Porque tu cerebro ya tiene la orden, ya sabe lo que tiene que hacer, lo que estás buscando, ¿no? Entonces, bueno, funciona. Lo tengo que permitir con menos culpa. Sí, si hay culpa ya no funciona. Claro. Porque entonces hay estrés, hay Exacto. agobio. Entonces ya tienes que hacerlo a lo grande. Hablemos sobre las conexiones sociales, nuestro entorno, cómo afectan al cerebro y qué parte positiva nos pueden traer. Pues fíjate, junto con el sueño, que te decía que es como un poco la base de todo el entrenamiento cerebral, yo te diría que lo segundo más importante es todo lo que tiene que ver con lo social. Esa parte de nosotros tenemos un cerebro social, somos seres sociales, necesitamos calorcito, cariñito para poder evolucionar, para poder crecer, ¿no? Desde que nacemos. Y fíjate, hay un titular muy fuerte, ¿no? De el momento de pandemia que decía que, bueno, pospandemia, que decía que el aislamiento social, ese sentimiento, ¿no? de soledad, era mucho más perjudicial para la salud que fumar 9 cigarrillos al día, ¿no? Y te hablaba ya de la salud física, ¿no? Comparaba todo esto con la salud física, porque cuando hay soledad, cuando hay daño social, en nuestro cerebro hay daño, es como si hubiera daño físico, ¿vale? Es la misma zona cerebral que procesa el dolor social o ese sentimiento de aislamiento que el dolor físico, o sea, como si tuviera realmente un dolor en tu cuerpo, ¿no? Es muy doloroso para nosotros. Entonces, cultivar nuestras relaciones, que no hace falta tener 200.000 amigos, pero dedicar tiempo a tus amigos, a tu familia, sentir que perteneces a algo. Yo a veces, pues cuando hay personas que tienen pocos familiares o pocos amigos, apúntate a un grupo de algo. O sea, tienes que formar parte de, sentir que puedes ayudar a otra persona y pedir ayuda. Ese dar y recibir también es muy necesario, ¿no? Y es fundamental y básico también para todo lo que es el bienestar de nuestro cerebro. Sí, sobre todo el saber que tienes como esta red de apoyo, ¿no? También Eso y es. a quien poder recurrir o que están allí, simplemente este hecho, ya creo como bueno, lo que tú decías, ¿no? De sentirte parte de un grupo, sí. que es una de las necesidades que tenemos. ¿Cuál ha sido para ti el cambio más transformador que has visto en ti desde que entrenas tu cerebro? Hay dos. Hay dos muy importantes. Uno que ya te he comentado, que es el madrugar, el ir un poco a favor de mi ritmo, de los ritmos de mi cuerpo y ponerme en hora, ¿no? Y que está asociado a sincronizar también con la luz del sol, ¿no? Y todo el movimiento solar. Y el segundo es la alimentación. A mí que al final es nuestra gasolina, ¿no? Nuestra fuente de energía. Cuando empecé a investigar y a leer sobre ello y sobre todo a experimentarlo, me cambió la vida. En definitiva, y por resumir la idea, tiene que ver con una alimentación antiinflamatoria, que es lo que necesita nuestro cerebro. Nuestro cerebro no necesita tanta azúcar como nos creemos, que muchas veces en el pasado yo misma decía, tengo poca energía, me cuesta concentrarme, me voy a tomar algo de azúcar, ¿no? Bueno, es que es lo que no te decían, o sea, estás mareada o estás flojita, tómate una Coca-Cola. Claro, pues nosotros para poder pensar, para que nuestro cerebro funcione adecuadamente, necesita también grasa. Grasa de la buena, grasa de calidad. Nuestro cerebro es pura grasa, ¿no? Entonces, de alguna manera es esa alimentación antiinflamatoria, ese invertir esa pirámide alimenticia, la que a mí me ha ayudado un montón a tener mucha más energía y esto ha sido un cambio en mi vida muy potente. Y así, por curiosidad, ¿cuál es tu horario? O sea, ¿a qué hora te levantas, a qué hora te vas a dormir? Normalmente pues intento levantarme 6:30, 7 menos cuarto como muchísimo. Y entonces pues intento acostarme a las 11, 11:30 de la noche. Es verdad que porque hay gente que me dice, no, te acostarás a las 9, a las 10, no. Es muy difícil. Bueno, yo siento que ya no me queda día para tener ese ratito para ti. Y realmente con que durmamos 7 horas, si son 7 horas de calidad, es suficiente. Es el tiempo que nuestro cerebro necesita para hacer todo lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que como nos cuesta dormirnos, que nos cuesta mucho la inducción al sueño, ¿no? Estamos mucho tiempo ahí dando vueltas. Pues al final hablamos de 8 horas o algo más porque al final no existe ese tiempo efectivo para que tu cerebro
recorra todas esas fases que necesita hacer, ¿no? Claro, o que te despiertas, ¿no? O estos claro, micro despertares que despertares, tienes a veces. Bueno, hablemos de tu segundo libro, Hiperdesconexión. Es un término muy potente que me fascina y que creo que ahora mismo pues, es muy necesario hablar de ello. ¿Puedes explicaros un poquito qué significa este término? Bueno, pues hiperdesconexión tiene que ver con una paradoja que estamos viviendo, ¿no? Y con el lenguaje, con cómo nos expresamos. Decimos que estamos todo el tiempo conectados a través de esos dispositivos, pero realmente estamos desconectados. Cada vez que nos conectamos a una pantalla, nos desconectamos del mundo y nos desconectamos de nosotros mismos. Entonces hablo de esa paradoja, que estamos viviendo una gran desconexión humana con lo humano, y por eso hablo de hiperdesconexión. Y de hecho hablo también de, bueno, hay un tema ahí muy interesante de nuestras propias células, ¿no? Que de alguna manera también se desconectan y vienen pues algunas enfermedades, ¿no? En este caso, yo comienzo el libro hablando de mi experiencia o de mi historia personal, pues que estoy rodeada, pues mi madre, mi hermano, mi hermana, mi primo, mi tía de cáncer, ¿no? Y por ahí empiezo a investigar qué es lo que está sucediendo en mi familia, qué es lo que está pasando, ¿no? Vemos que no hay nada genético y por eso empecé a investigar, ¿no? y a informarme sobre todo lo que tiene que ver con el metabolismo, la alimentación, la luz, el electromagnetismo, el cuerpo, nuestra mente, ¿no? Cómo interpretamos la realidad, cómo nos contamos las cosas, el estrés. Y esto es lo que me lleva a escribir Hiperdesconexión, ¿no? Como al final lo que le sucede a la célula cuando va en contra de sí misma es una gran desconexión. ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden hacer ver que estamos hiperdesconectados? Bueno, hay síntomas muy claros. Yo en el libro, de hecho, hago así como una auditoría, un chequeo, pero lo más típico es esa sensación de necesitar desconectarte cuando llegas a casa. ¿No? Sí, ese momento de ese scroll o el ver tropecientos capítulos de una serie de la plataforma que sea. Esa sensación de embotamiento mental que te cuesta muchas veces recuperar una idea o acordarte de un nombre o de una fecha, ¿no? Eso también está pasando con muchísima frecuencia. Y luego la falta de presencia. Dices, no, estoy en una conversación y se me ha ido el santo al cielo. Estoy en una reunión y no me he enterado. Esa falta de presencia, que es que tu cerebro necesita todo el tiempo desconectarse porque no puede más, es un indicador muy claro de que estás cayendo en esa hiperdesconexión, ¿no? Es que tenemos tantos inputs de todas partes, va todo tan rápido y aparte también nos cuesta mucho parar. Parece que es que si paro me voy a quedar atrás. Sí, ese es el problema, que tenemos también vidas pues hiperrevolucionadas, hiperproductivas. Se nos dice que tenemos que estar haciendo todo el tiempo, que tenemos que tener un montón de cosas y entonces, claro, es insaciable, interminable, ¿no? Y para mí la auténtica revolución hoy en día es ir más despacio, es menos, menos es más. ¿En qué sentido? ¿Laboral quizá? ¿O? En todos los sentidos. En todos los sentidos. O sea, ¿para qué quieres tener en redes sociales no sé cuántos miles de amigos si realmente te sientes solo? Muchas veces, ¿no? O no puedes tener conversaciones de calidad con ellos, ¿no? Pues menos es más, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de las transformaciones sustractivas, es decir, cómo puedes cambiar tu vida y realmente cambiar muchas cosas en tu vida, no haciendo más, no teniendo un plan de acción con un montón de cosas, sino eliminando cosas. Es mucho más efectivo, la sensación de ligereza que te da, te quitas muchísimo peso, simplificas muchas cosas de tu vida y te da además una sensación de libertad, el ser capaz de poner límites, de decir que no a este plan, que no a esta reunión, porque muchas veces nos pensamos que somos imprescindibles, que no podemos fallar, que tenemos que estar en todas partes y no es así. Lo único que estamos haciendo es desperdiciando nuestro valioso tiempo y nuestra energía, ¿no? Entonces, cuando empiezas a soltar y a ver que no pasa nada, es una liberación. Sí. Yo a veces cuando hago coaching individual y hacemos este tipo de ejercicios, sobre todo fíjate, en mundos corporativos, mundos de empresa, la gente quiere más. Vamos a ver, ¿qué más puedo seguir eliminando, ¿no? Y necesitamos en esa eliminación, en esa sustracción, incorporar esos tiempos para digerir, para procesar, para pensar, para agradecer, para contemplar. Hemos perdido la contemplación, para ser capaces de contemplar la belleza. Totalmente. De, bueno, ese tipo de cosas tan humanas, ¿no? Sí, pero es que vas por la calle, ya no te digo transporte público, pero vas por la calle o estás en un parque y ves a todo el mundo en su móvil, incluso a veces en una mesa de un bar, que ves a un grupo de amigos, todos, cada uno con su móvil, sin hablar. Sí, desconectados. Y es una paradoja porque estamos más conectados que nunca,
pero estamos muy desconectados. Eso es. En nuestro día a día, ¿qué pequeños pasitos crees que podríamos hacer para ir reduciendo esta hiperdesconexión? Bueno, yo creo que primero entender cómo todo esto nos está afectando, entender también que detrás de todo este movimiento hay empresas que tienen interés en que esto funcione así, en que nosotros seamos el producto al final, porque cuando algo es gratis, o sea, pues las redes sociales, bueno, que ya cada vez son menos gratis si eres creador de contenido, pero si consumes, ahí tienes tu publicidad, etcétera, etcétera, al final tú eres el producto, ¿vale? Y entonces te están vendiendo, te están manteniendo de alguna manera en un estado de, pues eso, de no cuestionamiento, de encefalograma plano, y es mucho mejor para determinadas, llamémoslo empresas, pues que la sociedad esté así. Entonces, entender primero también que esto es algo intencionado, o sea, que no es que tú estés mal hecho ni nada, sino que se están aprovechando de cómo funciona nuestro cerebro y nuestros mecanismos adictivos para generar esta adicción. Para mí es un paso importante el concienciarnos, porque muchas veces pensamos que es que soy un desastre, es que soy yo, que fíjate, qué mal, que solo estoy, que necesito estar... No, es que aquí hay esto está programado. Claro, y el no soy capaz de sobreponerme a esto, yo como claro, no soy capaz. Claro que sí eres capaz. De hecho, fíjate, yo en el libro hablo de, precisamente porque creo que es muy importante concienciar de esto, hay un capítulo en el que hablo de la historia de la conectividad, ¿no? Y de hecho uno de los creadores de todos estos algoritmos que hay detrás, que es Frog, un investigador, hoy en día se dedica a otro tipo de cosas. No quiere que se le relacione con esa escuela que él fundó, a la que asistieron pues todos los creadores de Facebook, de LinkedIn, de etcétera, ¿no? Que estuvieron allí aprendiendo de sus investigaciones. Pues él ahora mismo se dedica a otro tipo de cosas. Él tiene un libro hecho que se llama Tiny Habits, hábitos pequeñitos, y habla precisamente de cómo podemos ir cambiando nuestra vida enfocándonos en hábitos muy pequeños. Entonces, bueno, aquí hay un movimiento, una corriente de la que hay que descolgarse. Y para mí ese es un paso pequeño porque no requiere mucho esfuerzo, pero gigante en cuanto al efecto que tiene en nosotros. Pero es muy difícil porque tienes que estar luchando contra, pues eso, ¿no? Grandes empresas con profesionales muy formados que saben el funcionamiento del cerebro y que están haciendo un algoritmo para que te enganche. Para ti. Y tú tienes que estar en tu día a día, que ya suficiente tienes con tu trabajo, tu vida, todo, luchar luego contra esta tendencia a engancharte allí. Sí. Pero es que además es tremendo porque cada vez se personaliza más el contenido para ti. Entonces, bueno, este fenómeno de que de repente estás hablando con yo a veces, el otro día con mi marido estábamos hablando de colchones y te aparecen el contenido colchones, ¿no? Y dices, ugh. Pues claro, es que ahí están pensando todo el tiempo en lo que te pueden ofrecer para que, qué necesidad van a satisfacer de ti. Entonces, entender que esto funciona así, esa concienciación yo creo que es muy importante porque es la que te va a llevar a buscar otras cosas, a ser consciente. Para mí lo más grave es la inconsciencia, o sea, el no darte cuenta, el estar ahí metido y no darte cuenta de lo que de que eres un producto al final. Claro, el primer paso es quizá, tomar conciencia, ¿no? Y luego ya pues poco a poco intentar... Vas introduciendo pequeñas cosas. Yo también creo que es mucho más importante la constancia que la cantidad de cosas, porque hay gente que de repente tiene un insight de estos, ¿no? Que dice, madre mía, quiero salir de este bucle, no quiero tal, no sé qué, y empiezan, no, pues voy a dejar de consumir el móvil, ya no lo quiero, lo voy a encerrar, no sé qué. Mi hermano se está planteando de comprar una jaula para móviles, claro. Porque es literalmente una jaula que te venden, que tú le puedes poner un tiempo y hay una que va con llave y otra sin, para guardar el móvil en la jaula. O sea, hasta qué punto estamos llegando que nosotros mismos nos queremos encerrar el móvil. Claro, es que es como una droga. Es una adicción total. Pero realmente para mí lo que te decía, por un lado hay gente interesada en todo esto y por otro lado, pues de alguna manera es una consecuencia de la vida que llevas. Entonces, entender que por aquí hay un movimiento, pero que tú también puedes hacer pequeñas cosas para ir necesitándolo menos. Oye, que también yo no quiero decir que no haya que utilizarlo para nada, pero precisamente hay que utilizarlo para algo. El problema es el impulso que tenemos de agarrar el móvil para perder el tiempo. O sea, siempre deberíamos de decir, voy a coger el móvil para algo, para consultar algo, para buscar algo. No, pero no sé si a ti te pasa, pero yo a veces me sorprendo, a mí misma cojo el móvil y mi dedo va directamente a la aplicación de la red social. Directamente, o sea, igual lo había cogido para mirar un mail o para ver la hora y no me doy cuenta y ya he abierto las redes. Sí.
y ya estoy. Y ya allí estás metida. perdida. O sea, realmente Sí. es que funciona como una adicción. Sí. Hablemos ahora de los espacios de atención plena que tú comentas en tu libro. ¿Qué son y qué primeros pasos podemos meter en nuestra rutina para hacerlo? Pues mira, el trabajo de atención plena, que ya lleva unos años a través de muchas investigaciones de neurociencia, bueno, todo lo que es el movimiento de mindfulness, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que está muy bien trabajar todo lo que es esa presencia, hacer meditaciones, todo eso está muy bien y funciona muy bien. Pero hay cosas de nuestro día a día que nos desconectan, que nos alejan de esa presencia y de esa atención plena, ¿no? Por ejemplo, la manera que tenemos de hablar. A través de nuestro lenguaje estamos desconectándonos de nosotros o conectándonos. Por ejemplo, muchas veces estamos explicando a una amiga o a alguien, a un compañero, algo sobre nosotros y en lugar de hablar en primera persona, hablamos en segunda persona o en tercera persona. O incluso a veces hablamos en plural, ¿no? De alguna manera nos estamos quitando la responsabilidad de lo que estamos diciendo. Estamos saliendo fuera de la conversación y el lenguaje es muy, muy poderoso. El lenguaje transforma la realidad, transforma nuestra manera de ver las cosas, es el que nos incita a la acción. Entonces, empezar, por ejemplo, por tomar conciencia de cómo hablamos, de utilizar y apropiarnos de nuestro lenguaje, utilizar también verbos. Muchas veces hablamos de generalidades. Cuando queremos conectar con una persona, queremos ayudar a alguien, vemos a alguien que está angustiado, un compañero de trabajo, lo que se dice, no te preocupes que yo te voy a ayudar. Pues ayudar o tienes que colaborar más. Colaborar son verbos que realmente no dicen nada. Son palabras un poco vacías. Tenemos que acostumbrarnos a concretar. Es decir, yo te voy a ayudar a esto. O necesito que colabores conmigo en esto, ¿no? Pues es otro detalle que parece una tontería, pero que nos ayuda mucho más a conectar con la otra persona, ¿no? Y a hacernos presentes. Vamos tan rápido que ahorramos palabras y en eso nos desconectamos, ¿no? Esa, por ejemplo, a través del lenguaje podemos hacernos mucho más presentes o introduciendo el silencio en nuestras conversaciones, que nos da mucho miedo, pero que nos ayuda de repente a conectar con el otro, a mirarle a los ojos. No, escuchar atentamente, que también nos cuesta mucho. Claro, a escuchar para comprender, porque hay veces que estamos escuchando para responder. Entonces, cuando tú incorporas el silencio, empiezas a escuchar para comprender, ¿no? Y bueno, yo una cosa que muchas veces recomiendo es, para trabajar esa atención plena y reducir un poquito el estrés, decir, dime una tarea que tengas todos los días que te genere mucho estrés, que te agobie mucho. ¿La tienes identificada? Sí, pues lo que vas a hacer es hacerla al 50% de su velocidad. Hazla mucho más despacio. Y vas a ver que pasan cosas diferentes. Te das cuenta de que muchas veces hacemos cosas que no cambian nada, que las hacemos por costumbre, que las hacemos mal porque no nos hemos dedicado tiempo a ver cómo hacerlo de otra manera. Y entonces cuando empiezas a ir un poquito más despacio y a contemplar tu propia realidad, empiezas a descubrir otras cosas muy potentes. A fijarte un poco cómo lo estás haciendo, sí, ¿no? Sí, eso para mí es trabajar en el día a día la atención plena. Porque a mí me gusta mucho trabajar el concepto y la visión de la neurociencia aplicada al día a día. No grandes momentos que voy a hacer no sé qué, me voy de retiro, está muy bien, pero en tu día a día, ¿qué estás haciendo? Claro, al final es donde pasas la mayoría de las horas de tu vida. Lo cotidiano. ¿Y qué papel juegan las relaciones profundas en esta reconexión? Pues total. Es importantísimo porque al final es lo que te decía hace un momento, ¿no? Que vamos ampliando nuestra red de contactos a través de esas redes sociales, a través de muchas veces entretenimiento efímero, y vamos perdiendo la profundidad en las conversaciones porque no hay tiempo. Ya no llamamos a nuestros amigos, les mandamos un audio, un mensaje o les pedimos permiso para llamar. Ahora es muy habitual decir, ¿te puedo llamar? ¿Verdad? Que antes llamabas. Sí. ¿no? O llamas y no te lo cogen. O llamas y no te lo cogen y es como, uy, me están llamando. O parece que te llama alguien y es porque ha pasado algo. No, simplemente para conversar. Yo ahora cuando recibo alguna llamada de quien sea, me asusto. Sí, habrá pasado algo. Claro. Sin embargo, en esas conversaciones profundas donde dedicamos tiempo, donde no hay prisa, es donde fortalecemos, por ejemplo, nuestra memoria. El hecho de contarle, de desahogarte con alguien, de contarle a un amigo algo, ese revivir algo que te ha sucedido está fortaleciendo tu memoria, está de alguna manera construyendo nuestra identidad, porque la memoria tiene mucho que ver con quiénes somos, ¿no? Y hoy en día también hay muchos problemas de identidad, ¿no? No sé quién soy, me siento vacío, no quiero ser quien soy. Y muchas veces es, oye, dedícate a trabajar
en tu historia, a cultivar tu memoria. Que la memoria además es la gran olvidada, porque parece que todo el mundo dice, no, como ahora todo lo consultas en Google o tal, ¿para qué vas a aprenderte esto? Sin embargo, es que es un músculo, de alguna manera, un constructo que ocupa muchas partes de nuestro cerebro, que necesita entrenarse y fortalecerse. Claro. No solo por nuestra historia, nuestra identidad, sino porque es la base de nuestra creatividad. La memoria es la que nos ayuda después a tener unos buenos cimientos para conectar ideas, ¿no? Entonces, de lo que decías, podemos sacar la conclusión de que, por ejemplo, quedar con amigas para tomar algo y contarles cómo nos sentimos puede ser bueno para nuestro cerebro. Es buenísimo para nuestro cerebro. Es absolutamente necesario y terapéutico para nuestro bienestar y para nuestros seres humanos. Bueno, y por último, quiero pedirte consejos sobre un tema que creo que también está pues, muy en tendencia, muy en auge, que es la productividad. Vemos ya pues, muchísimos canales pues, en redes sociales, en YouTube, que se centran solo en darte tips, técnicas para ser más productivo, para leer más rápido. He visto incluso técnicas de lectura rápida que podemos hacer en nuestro día a día para mejorar nuestra productividad de una forma saludable. Sí. A ver, es verdad que podemos acelerar muchas cosas en nuestro día a día, sobre todo en cuanto a la manera que tenemos de aprender. Existe el aprendizaje acelerado y se puede aprender mucho más rápido si te obsesionas con ello, lo que decíamos al principio. No hay trucos mágicos. Y si alguien te vende eso, te está vendiendo humo, ¿no? Pero hay algo muy curioso hoy en día y es que, fíjate, estamos obsesionados con la productividad. Ya se ha introducido todo lo que es la inteligencia artificial generativa en nuestra vida cotidiana. Yo lo utilizo habitualmente y me ayuda a ser más productiva. Pero claro, el problema está, en este caso con la inteligencia artificial, en que liberamos tiempo para hacer más cosas. Entonces, al final, claro, no para parar y tener momentos para pensar. Entonces, para mí la productividad real no tiene que ver con estar haciendo muchas cosas o ser muy eficiente, que eso es como básico, pues sí, obviamente hay que ser eficiente y hay que conseguir tus objetivos, resultados, etcétera. Sino que para mí la clave es tener tiempo para pensar, tiempo para digerir, tiempo para diseñar, tiempo para planificar, porque además ese tiempo que te permite estar haciendo un ejercicio de anticipación positiva, es decir, imagínate, tiempo para prepararte la siguiente reunión, tiempo para organizarte el fin de semana, esos tiempos para pensar, tiempo para prepararte una conversación con una persona. Esos que minutos, que muchas veces no lo tenemos, son cruciales, porque por un lado te va a ir mejor, vas a ser mucho más productivo en esa conversación, en esa reunión, en todo lo que te propongas, pero por otro lado estás generando bienestar, estás generando endorfinas, porque no hay nada más poderoso para tu cerebro que la anticipación positiva. Genera dopamina, que es pues una sustancia que no es tanto del placer, sino de la motivación. Nos da mucha energía. Por eso preferimos siempre los viernes a los domingos. Tú el viernes, por ejemplo, estás a lo mejor con un montón de trabajo, pero estás como una moto porque estás anticipando que viene un fin de semana genial, claro, ¿no? O como cuando preparas un viaje, o preparas un viaje y disfrutas un montón con esa preparación, ¿no? Sí. Y luego cuando estás ahí ya, pues a lo mejor no lo disfrutas tanto. O el domingo estás de bajón porque estás anticipando te pasa una semana tan rápido que dices, ya está, tanto tiempo preparándolo y disfrutas casi que más el proceso de preparar, ¿no? Que luego cuando estás allí. Entonces eso lo estamos perdiendo en este mundo tan productivo. Esos momentos esas antesalas, esos momentos de preparación tan necesarios para el cerebro, que para mí están correlacionando directamente con la productividad real, ¿no? Y que nos están vendiendo otra cosa. Y hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, podemos sacar esos tiempos, esos momentos. No en todos los trabajos, ¿no?, del mundo, pero en muchos, pues sí que lo podemos hacer, ¿no? Qué bueno. O sea, me gusta esta reflexión de vamos a utilizar la inteligencia artificial para conseguir sacar esos ratitos para nosotros, nuestro cerebro, para poder parar un poco, ¿no? Sí. Bueno, vamos con el último bloque, que es una ronda de verdad o bulo. Te voy a lanzar algunas preguntas que pues, las hemos oído muchas veces y tú me dices si es cierto o es bulo. La primera es que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Bulo total. Esto es una súper neurotontería de las típicas que se escuchan. Realmente si utilizáramos el 10% de nuestro cerebro estaríamos medio muertos. O sea, estamos utilizando nuestro cerebro todo el tiempo. De hecho, pues constantemente, o sea, incluso cuando estamos durmiendo. Realmente ese mito viene de la idea de que muchas veces no somos capaces de sacar todo el partido a ese potencial que tenemos, ¿no? Por eso a mí me fascina el mundo del aprendizaje, porque es que podemos
seguir aprendiendo y aprendiendo cosas y muchas veces no sabemos cómo hacerlo mejor, ¿no? Pero la capacidad la tenemos. Entonces es verdad que no utilizamos todo nuestro potencial, pero utilizamos el 100% de nuestro cerebro, por supuesto. Vale, la siguiente, bueno, antes lo comentábamos que fue mi trabajo de final de curso de bachillerato, me fascina el tema y es que, bueno, hablaba de diferencias de cerebro de hombre y de mujer. ¿Es cierto que son distintos en el funcionamiento? ¿Qué diferencias hay si es que es cierto o es un mito? Bueno, esto es cierto. Es verdad que no es radicalmente tan diferente, ¿no?, como se pensaba hace unos años, pero hay muchas diferencias. Es verdad que es un tema polémico. Este es un tema polémico. Yo, de hecho, mi primer libro se llama La mujer líder. Lo escribí ya por el año 2009 y en aquel momento yo hablaba precisamente de esto, de los dismorfismos cerebrales y el cerebro de la mujer, ¿no? El liderazgo desde la perspectiva de la neurociencia. Y me encontré con muchísimas dificultades porque es un tema muy, 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 muy peliagudo, ¿no? Pero realmente, si nos vamos a la ciencia, sabemos que hay diferencias. Hay diferencias estructurales y hay diferencias funcionales. Y luego está todo el tema hormonal, que es que es una revolución y es una guerra que nos diferencia muchísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas así concretas. Sabemos que en el cerebro de las mujeres hay más cantidad de neuronas espejo que en el cerebro de los hombres. Y esto nos habla de la empatía emocional. Esto es así. O también sabemos, por ejemplo, que en el cuerpo calloso pues hay muchísima más densidad neuronal, tenemos más capacidad de hacer muchas cosas a la vez, de pasar información de un hemisferio a otro, porque hay más capacidad. O sabemos que el cerebro... Lo que pasa es que hay cambios estructurales ahí que tampoco aportan mucho valor, ¿no? Pues dices, el cerebro de los hombres normalmente es más grande, pero eso tampoco tiene ninguna consecuencia luego en nuestro día a día. Claro, que luego habrá cosas generales, pero que luego en cada caso... Claro, y luego es verdad que la plasticidad, que hoy en día sabemos que hay muchísima, pues está ahí y está modulando nuestro cerebro y toda la educación y el ambiente pues está incidiendo en todo ello, ¿no? Entonces, por mucho que tengamos esas diferencias, es verdad que el entorno va a condicionar mucho también si nos vamos más hacia un lado o hacia el otro. Vale, y la última, que para mí es algo que creo que es muy revelador, pero quiero que me lo expliques tú. Tenemos solamente un cerebro y está aquí en la cabeza. ¿Es cierto o hay algo más? Bueno, hoy en día se habla de que tenemos más cerebros. Es verdad que el cerebro como tal es el que tenemos en la cabeza, pero es verdad que por el número de neuronas, la concentración neuronal que hay, pues sabemos que también todo lo que es el sistema digestivo, el corazón, incluso pues se habla también de segundo cerebro, tercer cerebro, ¿no? Por esa cantidad. ¿Cuál sería el segundo? Pues podríamos hablar del corazón, ¿no? Sí. Y luego tendríamos intestino, ¿no? Quizá, o sistema digestivo. Sí, todo el sistema digestivo. Es decir, que hay neuronas en nuestro corazón. Claro, y en nuestros intestinos. De hecho, en todo el cuerpo. Tenemos neuronas en todo el cuerpo. ¿Y qué papel juegan en nuestro día a día? Por ejemplo, ¿cómo actúan durante el día? Bueno, pues al final, a mí todo lo que es compartimentalizar, es como cuando antiguamente se decía, no, es que tú eres más de hemisferio derecho, de hemisferio izquierdo. Son neurotonterías, porque al final somos un todo, ¿no? Entonces, al final, nuestro sistema nervioso funciona de manera sincronizada, y el cerebro es ese director de orquesta, que hay veces que es el corazón el director de orquesta, y hay veces que el director de orquesta es la tripilla, ¿no? Los intestinos, ¿no? Y asumen el mando. Pero en definitiva están tocando todos una misma melodía, o eso es lo que debería ser, ¿no? Bueno, de hecho se sabe que cuando tienes alguna disbiosis intestinal, un sobrecrecimiento bacteriano, esto puede llevar a que tú tengas un estado de más ansiedad o incluso caer en una depresión. O depresión, totalmente. Sí, de hecho la mayor cantidad, la mayor parte de la serotonina en nuestro organismo la segregamos, la fabricamos en nuestra tripita, ¿no? Qué interesante. Bueno, me gustaría preguntarte muchísimas cosas más, pero bueno, ya para terminar siempre me gusta haceros alguna pregunta un poquito más personal para que os conozcan un poco más. La primera es, ¿qué hábitos has introducido recientemente en tu vida que te haya cambiado? Pues reciente. Mira, así reciente, todo lo que tiene que ver con la exposición a la luz natural y tratar de protegerme de la luz artificial, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, y esto lo he notado muchísimo en la calidad del sueño. Yo estoy convencida de que esto ha ayudado a la regulación de la melatonina en mi cuerpo. Por ejemplo, cuando estoy mucho tiempo exponiéndome pues, a focos o luces en una oficina o tal, intento buscar una ventana
y estar durante unos minutos mirando no al sol directamente, pero sí la luz brillante en el cielo, ¿no? Buscar algún punto donde haya mucha luminosidad para que, bueno, mi retina refleje todo eso y mi cuerpo se sincronice. Entonces, estar un poquito pendiente eso de protegerme de esas luces. Hoy en día hay mucha gente que lleva las gafas, ¿no? Sí, que se ven, las gafas estas, bueno, las naranjas, las rojas, amarillas, ¿no? Yo no quiero llegar a ese punto porque también me parece como ponerme algo artificial, ¿no? No quiero llegar a ese punto, prefiero buscar otro tipo de alternativas para protegerme de alguna manera, ¿no? Pero es verdad que noto que duermo mejor y de alguna manera noto como que mi cuerpo está más sincronizado, más organizado a nivel hormonal, te diría yo, fíjate. Todo lo que es el ciclo menstrual y todo esto también me está ayudando, ¿no? Vale. ¿Qué 3 consejos le darías a tu yo de 20 años? Pues que viajara muchísimo más, porque es verdad que por aquel entonces dije que no a algún viaje, a alguna oportunidad que tenía por determinadas lealtades y no, mandaría todo eso a la porra y que viajara más, que se atreviera a enfrentar el conflicto y que pusiera límites. Importante también esto, que por suerte también es algo que ahora ya se enseña mucho más a las generaciones que vienen. Vale, y para terminar, próximos proyectos que puedas contarnos. Pues mira, precisamente hablando de viajar y todo esto, estoy ahora con idea de, bueno, pues de dar un poco el salto a nivel internacional, tanto con mi empresa Viap como pues poder dar clase en alguna universidad americana, que me haría mucha ilusión y bueno, hay alguna posibilidad por ahí, así que poniéndome las pilas con el inglés a tope y preparándome para eso, ¿no? Y bueno, pues todo lo que es también esa parte de dar a conocer todo este tipo de contenidos, la divulgación, pues quiero volver a darle caña, ¿no? y a volver fuerte con ello. Muy bien, suena muy, muy bien. Bueno, pues nada, Marta, muchísimas gracias por este ratito, he disfrutado mucho, creo que hemos aprendido mucho y nos llevamos muy buenos tips para entrenar nuestro cerebro. Gracias. Pues ha sido un placer, Ana, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Y a ti que estás al otro lado, mil gracias por escucharnos y apoyarnos siempre. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio en The Glow Up Journey.